El IMER y Radio Ciudadana presentan Zona E, un programa de Reinventa, incubadora de ideas AC, con Carlos Acosta. Zona E, reinventa tus ideas. Los saludamos nuevamente en su programa Zona E. Reinventa tus ideas, la zona del emprendimiento para innovar, para generar cambios y sobre todo para generar cultura. El día de hoy nos acompaña Samuel López, director general de la Red Juvenil de Emprendedores Culturales, a quien le agradecemos su presencia y le damos una cordial bienvenida. Gracias a ti por invitarme, Carlos. Es un placer para mí estar contigo en esta. Como el tema de hoy es muy interesante, empezaremos con una cápsula acerca de la situación de la juventud y el emprendimiento en México. Regresamos en un segundo. Emprende 3.0. Según datos de la Agenda Nacional de Juventudes, en los últimos años las crisis económicas han profundizado el desempleo mundial, particularmente entre los jóvenes. Un gran porcentaje de jóvenes se encuentran desempleados y muchos de los que trabajan lo hacen en la informalidad. Aquellas y aquellos jóvenes que buscan iniciar sus propias empresas no tienen acceso a financiamientos y no existe una política que incentive el ahorro juvenil. Sin embargo, hoy en día existen varias asociaciones y organismos públicos que buscan promover la cultura del emprendimiento en los jóvenes a través de la economía naranja. La creación de propuestas incluyentes y generadoras de cambio logran una mejora en el proceso de incentivar, ayudar y crear emprendedores conscientes de la oportunidad que tienen a su alrededor. Emprende una acción hoy. Emprende 3.0. Hemos regresado a Zona E, la zona del emprendimiento. Y recuerden escribirme. En Twitter me pueden encontrar @acostadeque, en Facebook Carlos Acosta, Reinventa MX. Será muy padre para mí poder contestar todos sus mensajes, sus dudas acerca de ser emprendedor y cómo lograr sobrevivir en este ecosistema algo depredador. Muy bien, Samuel López, director de Red Juvenil de Emprendedores Culturales, nuevamente bienvenido. Gracias, ¿Puedes Carlos. contarnos un poco acerca de las oportunidades que tienen los jóvenes de emprender en México y peor tantito, en el sector cultural que parece más difícil? ¿Cómo se encuentran esas oportunidades? Bueno, emprender en México es una cuestión compleja, pero siempre he pensado que es un gran país donde hay algo que hacer en la ciudad, ¿no? Cuando recién llegamos porque mis papás vienen de Oaxaca, mi papá encontró en la ciudad un nicho de oportunidades muy grande para todos y donde nos pudimos quedar a vivir. Entonces, y toda mi familia viene del comercio, todos somos emprendedores desde algún lado. Tienes toda la razón, porque además somos herederos. Desde antes de la conquista, el pueblo mexica era de comercio y justamente tenemos que retomar esta capacidad nativa que tenemos hacia el emprendimiento. Muy bien, varios personas y actores de esta ciudad también surgimos de las migraciones de otras entidades. Esto entonces, ¿qué oportunidad te dio a ti para poder visualizar emprender y en el sector cultural? Emprender en el sector cultural, como lo digo, tiene que ver con la cuestión desde mis antecedentes, todos son emprendedores en mi familia y desde joven desde muy chavito. O sea, más todavía, más joven. ¿Cuántos años tienes? 23, desde como los 13 años más o menos. Okay. Quise empezar a hacer mi propia compañía de teatro, a tener mis propias cuestiones como que tuvieran que ver con cultura. Ahí fue el primer aporte que tuve hacia la cultura. Y yo quería ser rentable, ¿no? Yo quería tener dinero para las producciones, poder hacer X o Y cosas a partir del dinero que se fuera produciendo de las obras de teatro que teníamos. ¿Y cómo es posible llegar a la rentabilidad? ¿Tú ya lograste demostrarte que sí es rentable el sector cultural? Porque nosotros, recordándole al público que surgimos de Reinventa, Incubadora de Ideas, tenemos esta organización que generó un proceso de incubación para los jóvenes y los interesados en emprender en el sector cultural, donde se ha demostrado que sí se puede vivir de la cultura. Pero tú cuéntanos en tu experiencia personal cómo lo lograste. Justo tiene que ver con la red. Estábamos muy preocupados hace ya 3 años que comenzó esto sobre cómo lo haríamos para mantenernos. Necesitábamos muchas cosas, necesitábamos servicios complementarios, gente que nos pudiera ayudar a diseñar el logo, a diseñar carteles, a llevar la contabilidad, a llevar los derechos de autor, y uno no puede hacer todo.
Entonces nuestra rentabilidad empezó por empezar a unirnos entre nosotros. Por decir, bueno, tú eres abogado, lleva un poco la parte de gestionar las cuestiones con derechos de autor. Tú eres contador, lleva un poco de las finanzas. Entonces, todas estas cuestiones así es como empezamos a solventar. ¿Es rentable? Claro que es rentable. La cultura en México es una de las cuestiones más rentables que podemos imaginar. Yo siempre pienso en todas estas fiestas patronales que hay, que son súper rentables y es parte de una empresa cultural. Y año con año se repiten y las tenemos por lo mismo, porque sí son rentables. Y son presupuestos altísimos, presupuestos de 4 o 5 millones para una sola fiesta. En una semana se gasta eso, ¿no? Y la derrama económica para esa fiesta es aún mayor. Entonces, aquí en México, en la Ciudad de México, tenemos Xochimilco y bueno, cada colonia tiene su fiesta. Entonces, creo que por ahí puede entenderse como la parte tan sostenible de las empresas culturales en México. Este tema de los eventos y las fiestas en México, las tradiciones, me parece también que es un gran espacio de oportunidad para jóvenes, creativos y artistas que pudieran agregar valor a esas fiestas mediante sus producciones o en cierto sentido también vinculándolos al turismo, ¿cierto? Claro. O sea, ¿por qué no podemos aprovechar estas grandes oportunidades o características de nuestra ciudad y de la sociedad en México en general para poder detonar mayores ingresos a los eventos tradicionales? Muchas veces las fiestas patronales se ven desde un punto de vista antropológico. Claro. No lo ven como algo muy cercano a nosotros. Y eso tiene que ver con que venimos de migrantes, ¿no? Muchas veces llegamos a una colonia porque nos mudamos y no estamos arraigados. Es esta cuestión de conocerse, saber de dónde vienes y qué es lo que vas a aportar tú a tu entorno. Muchas veces los emprendedores hacemos las cosas desde nuestras ideas, pero nunca volteamos a ver dónde estamos parados. No sabemos que en la colonia tenemos el Peñón de los Baños. El Peñón de los Baños tiene los baños más antiguos de la Ciudad de México, donde va gente de bla, bla, bla. Entonces hay que conocer cómo puedo yo activar desde mi perspectiva, desde mi punto de vista de emprendedor, sea cultural, sea lo que sea como emprendedor, puedo activar esa zona diagnosticando, observando qué es lo que está pasando a mi alrededor. Entonces queda perfectamente claro para todos los que nos escuchan que un emprendimiento tiene mucho mayor capacidad y posibilidades si se pone a visualizar su contexto, ¿cierto? Claro. Poder empezar desde lo local, generar una posibilidad, una solución o una alternativa que finalmente repercute en la sociedad, pero también si generas un proyecto con modelo de negocios, en los ingresos que puedes generar de esa actividad o de esa solución, ¿cierto? Exacto. Y también qué beneficios sociales generan los proyectos culturales. ¿Tú qué oportunidad le ves a la cultura para cambiar el contexto o la violencia en que vivimos? Las oportunidades son inmensas. La cultura es un gran aspersor de una idea, ¿no? Cuando llegamos a cualquier parte, que es justo lo que decíamos anteriormente, cuando llegamos a algún lado sin diagnosticar, el proceso de la cultura como tal no se va a dar. Si yo voy con un proyecto que yo ideé en mi cabeza, no podré generar estos vínculos con las personas que están en el lugar. Yo tengo que desde ellos voltear a ver y poder generar un vínculo y trabajar con ellos. Es un gran aspersor, la gente puede entender muchas cosas. Todos aprendimos con cuestiones culturales y artísticas. Cuando éramos niños seguramente fuimos a algún teatro porque los maestros secundarios son fans de eso, de mandarte a que vayas a ver una obra de teatro sobre química. Entonces pues ahí medio entiendes lo que están diciendo. Entonces es un gran cohesionador de sociedad, ¿no? Cohesiona a la sociedad, trabaja con ella y puede generar una movilidad totalmente diferente. Las ciudades creativas, bueno, ahí están los ejemplos de las ciudades creativas, cómo trabajan, cómo funcionan. Y la Ciudad de México es una ciudad muy creativa. Hay cientos de creativos en la ciudad. Sales y encuentras emprendimientos culturales por todos lados. Uno de los principales elementos que hemos identificado y por el cual veo que tú tienes presidiendo esta red es que el sector cultural se presta mucho para colaborar, ¿no? Y claro, para participar. Ahora lo que dices, al intervenir con la comunidad, hace que la comunidad se dinamice de una manera muy distinta al de una empresa tradicional. ¿Cómo o qué están haciendo en la red juvenil de emprendedores culturales para generar estos lazos y cohesionar a los diferentes voluntarios o grupos que están interesados en generar sus emprendimientos? Justo la red, lo primero que ha buscado es trabajar de una manera muy plural con todos los emprendedores, conocer cada uno de sus necesidades
Sabemos que las necesidades son infinitas, las necesidades varían de emprendedor a emprendedor, cada persona es un mundo. Cohesionamos a partir de trabajo en diagnóstico, los diagnósticos son personales, o sea, uno a uno, en proyectos que ahora se llaman TransInsight, que es un proyecto donde nos sentamos a dialogar entre los diferentes emprendedores en torno a qué es lo que está pasando en los emprendimientos culturales de la Ciudad de México, cómo podemos colaborar entre nosotros, cuáles serían las cuestiones operativamente necesarias en la Ciudad de México, ¿no? ¿Cuál es la política cultural en la Ciudad de México? Si es que existe algún tipo de eje rector para nosotros, si nosotros estamos metidos durante esa política pública en la Ciudad de México, si somos, la primera cuestión, si somos o no somos emprendedores, porque es una de las preocupaciones de muchos, ¿no? Muchos preguntan, oye, y si yo no quiero ser rentable en mi empresa, si yo solo quiero trabajar por el proyecto, ok, puedes trabajar de esa manera. La cuestión es tener un eje rector de decir, bueno, por aquí nos vamos a ir todos y este es un piso común. Así trabajamos en la red. Por cierto, acaban de presentar el informe en el cuarto TransInsight, que son los eventos que ustedes realizan. ¿Nos puedes comentar a qué conclusiones llegaron y qué temas son los que identificaron como de interés en el sector cultural en la Ciudad de México? En el cuarto TransInsight, que se llevó a cabo en Casa de Arte Málaga, presentamos una pequeña encuesta que realizamos como red, donde los emprendedores nos decían cuáles eran sus principales problemas y cuáles eran sus principales cuestiones que tenían para seguir trabajando, qué era lo que a ellos les preocupaba más. Desde luego los fondos, pero desgraciadamente nosotros no podemos hacer nada con fondos, porque no podemos... ¿Los fondos de inversión? Los fondos de inversión. Okay. Los fondos de inversión no podemos hacer absolutamente nada con los fondos porque nosotros no damos fondos. Claro. Pero una de las cuestiones más importantes y que va arriba de los fondos es la vinculación. Muchos nos decían, es que yo quiero hacer esto y hay otros chavos que lo están haciendo y necesito vincularme con ellos, pero no me pelan porque soy un emprendedor. Entonces dijimos, bueno, es que hay que nivelar a los emprendedores. Ellos decían, somos emprendedores de bajo impacto y tenemos a emprendedores de alto impacto. Entonces, para que yo me vincule con un emprendedor de alto impacto, pues tienen que pasar 2-3 años para que ellos volteen a verme y me digan, oye, trabajamos, colaboramos. Entonces, uno de los procesos que más quieren tener es la vinculación entre emprendedores. La vinculación. Y algo que les preocupa también mucho es, bueno, tenemos el fondo y ahora, ¿quién nos va a comprar? Muy bien. Vamos a hacer una pausa con este tema tan interesante para irnos a un corte. Sin embargo, ¿en qué página les pueden encontrar? Pueden encontrarnos en rehookmx.blogspot.mx y en Facebook por rehookmx o Red Juvenil de Emprendedores Culturales. Excelente. Bueno, regresamos en un momento. Recuerden visitarnos en reinventa.org.mx. Síguenos en Twitter, @reinventaac y Facebook, facebook.com/reinventaac. Quédate y sigue escuchando Zona E. Esto es Zona E. Continuamos. Escríbenos a contacto @reinventa.org.mx. Hemos regresado a Zona E. Reinventa tus ideas, la zona del emprendimiento. Nos encontramos con Samuel López de la Red Juvenil de Emprendedores Culturales con este tema tan interesante. ¿Se puede vivir de la cultura? Para eso ellos en su red han hecho unos eventos que se llaman TransInsight. Llevan 4 en los cuales generaron una serie de diálogos y han llegado a algunas conclusiones de lo que buscan y requieren los emprendedores culturales en la Ciudad de México. Samuel, cuéntanos cuáles son esas conclusiones y después de qué trató cada una de estas mesas que realizaron. Claro, TransInsight, como bien lo dijo Carlos, fueron 3 prácticas. La cuarta es una entrega de resultados. Y lo que concluimos en ese trabajo fue que los emprendedores culturales, lo que más estaban, obviamente los TransInsight, que tienen una metodología de trabajo de World Café. Antes que nada, ¿qué es un TransInsight? Para los que son muy mexicanos. ¿Qué es un TransInsight? Bien, el nombre se lo dio Mayra Orozco, que Mayra Orozco es colaboradora de la red, y quiere decir ver desde adentro. Lo que yo también le entendía a Mayra, porque Mayra es muy... Es la creadora del concepto. Exacto, Mayra creó el concepto de TransInsight. Yo le decía, queremos unas charlas, y ella dijo, pues hagamos un TransInsight, y yo le dije, sí, Mayra. Entonces buenísimo. Ella me explicó que era una cuestión de ver desde adentro. Excelente. Las problemáticas del sector. Y justo hicimos eso. Para eso usamos la metodología, como ya les había dicho, del World Café, donde nos sentábamos todos a platicar ahí en Casa de Arte Málaga. Lo primero que hicimos es tener esos resultados y
lo que a los emprendedores más les preocupaba era la cuestión de la vinculación. Hay que vincularnos entre nosotros, hay que saber qué está haciendo el otro, porque tal vez estamos duplicando el trabajo y no nos conocemos. Después decían, bueno, la creatividad en la Ciudad de México está probadísima, tenemos emprendimientos creativos para echar para arriba, pero uno de los problemas más graves es el incentivo al consumo. El incentivo al consumo nos preocupamos mucho porque ya estamos sobreproducidos, ¿no? Sí. Hay muchísima oferta, pero hay poca demanda. Entonces es uno de los problemas que también ellos les aqueja. A nosotros, porque yo también soy emprendedor. Otra cuestión son los incentivos a los servicios complementarios. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces el emprendedor o gestor o artista que está trabajando en la cultura tiene que hacer absolutamente todo. Tiene que hacer producción, tiene que hacer, como lo que decíamos, procuración de fondos, tiene que hacer legislación, tiene que hacer absolutamente todo. Entonces los servicios complementarios para nosotros son súper importantes. Siempre hay que trabajar sobre esto. Y los TransInsight tuvieron diferentes temáticas. La primera temática fue política pública en la Ciudad de México. Todo esto tiene que ver con la Ciudad de México. Tratamos de hacer un mapeo, de conocer más o menos cómo nos movíamos en la ciudad. Obviamente no necesitamos, solamente era para evidenciar que la lógica estaba de nuestro lado. Donde están más puestos los emprendimientos es en el centro norte de la Ciudad de México. Y decidimos hacer uno sobre política pública en la Ciudad de México, donde estábamos viendo cuáles eran las leyes que se están proponiendo, quién las propone, hacia dónde van y cómo van. Que por cierto, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México este año estrenará un recurso adicional precisamente con la posibilidad de canalizarlo a emprendedores y a proyectos culturales tradicionales, ¿cierto? Justo. Ok, y tenemos un gran espacio de oportunidad para todos estos jóvenes artistas creativos que quieran detonar su proyecto y que vivan en la Ciudad de México, para poder vincularlos en la Secretaría de Cultura los próximos meses, me parece. Así es, creo que están también por lanzar una incubadora o algo por el estilo. Es correcto. Es lo que había estado como leyendo. Lo que revisamos en este primer TransInsight es si estas políticas públicas que están por aplicar o están aplicándose, nos funcionan a nosotros como emprendedor, si son lo que queremos, si es lo que operativamente nos funciona. Muchos decían sí, muchos decían no, muchos decían esto está errado. Hubo infinidad de comentarios acerca de eso y ahondar en ese fue algo escabroso, ¿no? Porque encontrábamos como muchas asegúnes. Siempre hablar de política va a ser complejo, sin embargo creo que se generó un consenso. Claro. Esto quiere decir poder fortalecer la red que ustedes tienen y hacia dónde encaminarse en el tema de política pública. ¿Hacia las autoridades? Lo que apelamos nosotros es a generar un proceso vinculativo con las autoridades, pero también estamos generando un proceso vinculativo con la sociedad civil. Muy importante poder estar fortalecidos. Muchas veces no conocemos qué está pasando, muchas veces no conocemos las leyes. La gente de la cultura hace sus obras de teatro o sus pinturas y se va a su casa y es bien feliz, pero para nosotros es muy importante que conozca la política y las leyes que están aplicando en ese momento para ellos. Eso es lo que nosotros estábamos de vincular. En ese momento mucha gente se quedaron así como, ¿te cae que existe esta ley? Claro. O sea, ¿por qué existe la ley de fomento cultural en la Ciudad de México? ¿Y te cae que debe de existir un consejo delegacional? Y entonces les preguntas, bueno, ¿y quién está en tu consejo delegacional? Entonces se quedan así como... Nadie sabe. Y nadie sabe. Pero es muy importante lo que están haciendo, un mecanismo de participación donde se tomen en consideración todos los temas a los cuales tenemos derechos. Y lo que tratamos de hacer es vincular a las personas, vincularnos a la política pública y vincularlos como gente, ¿no? Ese fue el primer TransInsight. ¿Y la segunda sesión de qué trató? Cuéntame. La segunda sesión se llama Co-Crear. Como bien lo dice el título, co-creamos un diagnóstico en torno a las empresas culturales de la Ciudad de México, que eso tenía que ver con cómo estamos, cómo nos vemos, si nos reconocemos y en qué medida estamos trabajando, ¿no? Cómo nos fondeamos, hacia dónde vamos, cómo evaluamos nuestros proyectos, hay que ir evaluaciones. Los sectores también. Primero empezamos con, vamos a definir los sectores de empresas culturales. Entonces decían, las artes visuales, las artes escénicas. Y la gente de artes escénicas, no, el teatro es diferente. Entonces el cabaret es diferente porque tiene naturaleza diferente. Entonces creo que llegamos ahí como a un consenso que tendríamos que hacer una desagregación súper fuerte y decir, tendríamos que ir casilla por casilla, casilla por casilla, y así no terminaríamos de desagregar estas cuestiones de cómo están divididas las empresas culturales. Pero tiene mucho que ver el nombre que ustedes tienen de los eventos TransInsight.
Lo que hemos encontrado en las industrias creativas y culturales es la transdisciplina. Justo. Todos tienen que ver unos con otros en una parte del proceso. Esto integra cadenas de valor. Lograron generar un consenso para trabajar en conjunto y detonar mejores proyectos de mayor calidad y de mayor impacto. Sí se logró. Buenísima noticia. Justo nos reconocíamos en el momento que hablábamos sobre las problemáticas. De pronto se volvió un club de los alcohólicos anónimos. Era muy chistoso porque todos hablábamos sobre los problemas y lo que nos aquejaba. Y aparte, algo muy padre es que TransInsight, con la llegada de Mayra a la Red Juvenil de Emprendedores Culturales, Mayra trae una visión de creativa. Mayra viene de la publicidad, Mayra viene de otro sector diferente. Entonces, cuando llega Mayra, trae consigo a gente de la publicidad que nos dicen, miren, sí es un problema grave, pero nosotros, como gente de otro sector, hemos solucionado de esta manera. Entonces, al vernos, decíamos, oye, puede funcionar. Y veíamos que no habíamos aplicado todas las herramientas necesarias para poder hacer más rentables nuestros proyectos. Lograron hacer el enfoque hacia las soluciones, espero. Sí. Excelente. Perdón, nos queda poco tiempo, entonces, ¿la tercera mesa de qué trató? Cuéntanos. Se llamaba Empresa Cultural y Cultura Empresarial, que teníamos que ver cómo nos asumíamos como emprendedores culturales, y si nos asumíamos o si no nos asumíamos como emprendedores culturales. En ese momento fue cuando muchos dijeron, pues es que yo no puedo ser emprendedor cultural, muchos dijeron, yo quiero ser emprendedor cultural. Fue un momento catártico porque nos reconocimos y vimos cómo podíamos funcionar y cómo no podíamos funcionar. En ese momento llegamos a un consenso en que las naturalezas de los proyectos creativos y proyectos culturales tenía que ver con si eras o no partícipe de la empresa cultural. Hay proyectos que por su naturaleza no pueden ser una empresa cultural porque no llegan a la sostenibilidad en cierto tiempo. Entonces dijimos, bueno, tu naturaleza es otro proyecto, tu camino es diferente al nuestro. Sin embargo, ¿pueden caminar en conjunto, tú crees? Se puede caminar en conjunto, sí, pero sus objetivos, siempre hablar de una empresa cultural, la gente se imagina que es como si alguien, si nos convirtiéramos en grupo FEMSA y pudiéramos tener muchísimo dinero. Una empresa cultural busca una rentabilidad económica y lo que busca también es tiene un objetivo claro, que puede ser el que tú quieras, llevar arte a tal y tal cosa. Muchas veces estos proyectos pueden insertarse en algunos momentos y salir. Entonces eso es como lo que tratábamos como de vincular. Sí se nos vinculamos por momentos, pero tenemos caminos diferentes porque ellos viven de becas o viven de lo que tengan que vivir y nosotros estamos en busca de la sostenibilidad de nuestro proyecto por medio de aportaciones propias o aportaciones de un consumidor. Claro, sin duda también hay y habrá una interrelación siempre entre emprendedores, empresas, organizaciones y proyectos. Es muy relevante todo este trabajo que han hecho, permíteme felicitarlos. Muchas gracias. La red es un proceso difícil de construir, pero me parece que tiene mucha oportunidad y más en este momento que estamos viviendo, socioeconómicamente. ¿Puedes repetirnos los datos, dónde te pueden localizar, cómo pueden sumarse, cómo pueden participar? Pueden mandar un correo a rejuc, REJUCMX @gmail.com, @rejuc, ahí estamos, en Twitter y por Facebook como RejucMX o Red Juvenil de Emprendedores Culturales. A ver, lo repetimos, en Facebook los encuentran como Red Juvenil de Emprendedores Culturales de manera más fácil. Ajá. Y en Twitter Rejuc. Rejuc. Así como suena, para todos nuestros amigos que estén interesados en sumarse a esta red, que son jóvenes y que sobre todo son emprendedores en el sector cultural. Muy bien, pues es hora de despedirnos. ¿Quieres algún comentario final para todos los jóvenes que...? Pues que estamos esperándolos, somos un esfuerzo ciudadano, totalmente colectivo, que nos ha costado lágrimas a todos los que hemos trabajado en él, porque han pasado muchos años desde 2013 en el trabajo, y bueno, que lo estamos esperando. Sin embargo, los resultados son muy buenos. Los resultados ahí están. Por eso quiero agradecer el día de hoy la presencia de Samuel López, el director de la Red Juvenil de Emprendedores Culturales, y búsquenlos en internet. Recuerden también escribirnos en Twitter, me pueden localizar como Acosta de qué, en Facebook Carlos Acosta Reinventa MX, y es hora de despedirnos de este programa Zona E. Le agradezco como siempre en la operación a Jorge García, en los contenidos Alan Montalvo, en la producción Carolina Valle y su servidor Carlos Acosta. Les desea muy bonito fin de semana, nos vemos la siguiente sesión. Hasta luego. Llama a Reinventa
al 5530-2999 y 5016-5099. Lo que escuchaste fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración con Reinventa, Incubadora de Ideas AC. Zona E. Reinventa tus ideas.